Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundial 86, el lugar donde, como en Colombia, siempre estamos a un paso de ser, pero nunca somos. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha estado presente durante toda la realidad colombiana, la violencia, pero lo vamos a abordar desde una perspectiva diferente. Vamos a hablar con las víctimas. Para estos efectos tenemos tres invitados especiales. Tenemos al excoronel de la policía, Pablo Nicolás Mora, a la representante del movimiento Moise, Emily Méndez, y al representante de las víctimas campesinas de la guerrilla, Carlos Oviedo. Me gustaría que me contaran un poco de ustedes, Emily. Bueno, un gusto a todos. Soy Emily Méndez, como ya lo dijo el moderador. Soy parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. Somos un conglomerado de distintas organizaciones que representan a un montón de víctimas de crímenes de lesa humanidad. Llevamos 15 años presentes en Colombia y el día de hoy vengo a dar la cara por las personas que fuimos víctimas del conflicto armado, porque somos el sol naciente ante la impunidad. Pablo. Buenos días, yo soy el excoronel Pablo Nicolás Mora. Estuve presente en la toma de Tolivio, en el Cauca. Por esto considero que estuve bastante presente en el conflicto armado del país. Además que mi trabajo siempre fue apoyar a estas comunidades alejadas. ¿Y Carlos? Muy buenos días a todos, primero que todo. Yo soy una víctima de las 9 tomas guerrilleras del municipio de Caldono. Unos años hacia acá he sido representante de las víctimas, en su mayoría de mujeres y niños, que son los más vulnerables en este tipo de conflictos. Y hoy vengo a hablar sobre mi historia y la de los demás a los que represento. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí el día de hoy. Como lo podemos notar, cada uno vivió el conflicto desde perspectivas diferentes, pero siempre en el rol de víctima. Y me gustaría saber, entendiendo eso, ¿cuál creen que es la importancia de estos movimientos sociales creados por víctimas del conflicto en una sociedad como la actual? Una sociedad en donde, a pesar de tener cosas como el acuerdo de paz, se sigue viviendo el conflicto de manera tan latente. Yo considero que nuestra principal labor es buscar la reparación, porque es que la gente cree que uno deja de ser víctima o deja de doler cuando acabó el tiroteo o cuando ya no matan a nadie, pero no, en realidad uno carga con ese peso durante toda su vida. Uno no deja de ser víctima, y menos si se ignora el dolor de nosotros. Nosotros tenemos que buscar repararnos. Y claro, no te quiero interrumpir de esa manera, pero es que es verdad lo que dice y concuerdo en lo que dice la señorita Emily. Es que nuestra labor como grupo social es que se nos escuche y se nos dé alguna solución. Es muy incoherente que tengamos que venir desde el campo a reclamar nuestros propios derechos, pero lo tenemos que hacer. Entonces nuestra labor es poder gritar si es que es necesario y que se nos dé alguna solución a nuestros problemas, que al fin y al cabo es algo que afecta en general. ¿Y tú, Pablo, sin ser las fuerzas públicas un movimiento social, qué opinas? Si bien estoy de acuerdo con ellos dos, realmente considero que el papel de las fuerzas públicas, tanto Policía Nacional como Ejército, es mantener el orden. La principal razón de la existencia del Ejército es mantener el orden dentro del país. El Ejército debe llegar a donde están estos grupos armados y confrontarlos, al igual que la policía. Lo que debe buscar es erradicar el narcotráfico, ya que esta es la forma de financiamiento de los grupos armados al margen de la ley. Okay. Creo que después de la participación de Pablo se logra notar que cada uno de ustedes habla de contribuir al cambio. Personalmente creo que una de las maneras más directas de contribuir a este avance es la política. Por ese motivo quisiera preguntarles, ¿cuál creen que es la importancia de estos movimientos sociales en la participación política, teniendo entendido que el movimiento Moise ya participó y tiene participación activa? No sé si Carlos quiera comentarnos. Acá quiero intervenir y es que toca dejar en claro que el movimiento campesino, a nosotros no tenemos, sin decir que es nula, no tenemos participación política alguna. A nosotros se nos ignora o simplemente se nos trata como uno más. Entonces creo que si pudiéramos, si llegáramos a contribuir, quisiéramos ayudar de muchas maneras. Una sería que se deje de estigmatizar, si no estoy mal esa es la palabra, en que nosotros hacemos varias cosas por gustos. Una de esas puede ser la implantación de cocaína, la plantación de esta. También puede ser que somos voluntarios de nuestros propios desplazamientos, algo que no tiene ni siquiera sentido. Creo que nuestra participación sería bastante importante porque, a pesar de que somos el núcleo del país,
porque tanto como ustedes como nosotros no podemos vivir mutuamente sin el otro. Nuestra participación llegaría a algo más de solamente irnos a nosotros. Nosotros no queremos ser la cúspide de la pirámide política. No queremos ser los más importantes, solamente queremos que se nos escuche una vez, solo una. Disculpa, pero yo sí considero que debemos ser los más importantes. Porque somos las víctimas, hemos sido vulnerados durante un montón de tiempo. Y nosotros estamos obedeciendo a personas privilegiadas que están allá arriba sentadas con un periódico, un trago en su mano y un televisor 20 pulgadas al frente de ellos. Nosotros hemos sido lo que hemos vivido esto. Hemos vivido dolor, miseria, despojo, todo. ¿Por qué no ser los más importantes? Bueno, las Fuerzas Armadas de Colombia no tienen participación política. Sin embargo, yo al ser un retirado, podría dar mi opinión aquí sin ninguna censura. Y realmente la participación política, como lo decía el señor Carlos, las víctimas deben ser remuneradas, deben tener una voz y deben tener un voto en este país. Pero tampoco puedo concordar del todo, ya que, por ejemplo, los desmovilizados de la guerrilla no deben tener una participación política porque le causaron mucho daño al país. Los que deben gobernar este país son las personas de bien, la gente de bien que es capaz de poner el país con un alto estándar. ¿Estás diciendo que nos siga gobernando la gente que dio la orden de matarnos? Ciertamente es una opinión bastante polémica y usted menciona algo que me parece muy interesante y es el Estado. El Estado sabemos que participó de forma directa en el conflicto, pero quiero saber, ¿ustedes cuál creen que fue el papel del Estado dentro del conflicto? El papel del Estado dentro del conflicto, realmente el Estado no estaba presente dentro del conflicto porque no había conflicto en estas zonas vulnerables del país, actualmente vulnerables, las zonas más alejadas del centro. En estas zonas no intervenía el ejército, puesto que realmente no se habían formado los grupos ni guerrilleros ni paramilitares. Los grupos guerrilleros surgen en estas zonas y lo que hace el Estado es contraatacarlos, confrontarlos con fuerza. Esto es lo que se debe hacer, esto es la labor del ejército y de la policía, contraatacar a estos grupos guerrilleros tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. ¿De qué manera han ayudado? ¿De qué manera han aportado? Llegando a nuestros pueblos y simplemente mandando un triste militar que ni siquiera sabía usar un arma, o que simplemente nos vestían a nosotros y nos hacían pasar por guerrilleros y decían, "No, acabamos con ellos". ¿Esa ha sido la manera? ¿De verdad es lo que creen? Como víctima, la verdad es que no estoy de acuerdo con tu opinión, porque no es ni siquiera un poquito de la verdad. No han ayudado en nada. Y cuando venimos, si tu problema es que hemos estado muy alejados del centro del país, porque cuando nos movilizamos hacia las ciudades principales se nos ignora. Simplemente dice, vuélvase porque usted, su tierra es por allá y usted debe trabajar para nosotros. Cuando es que ni siquiera tenemos nuestras propias tierras para trabajar para ustedes. No se preocupan por lo que hacemos, pero si quieren que hagamos. Yo estoy de acuerdo con él. Y además de eso, yo considero que el Estado aquí ha empeorado la situación de una forma terrible. Y se ha demostrado de verdad que no sirven. No sirven de nada. Porque ustedes no saben el miedo que provocan cuando en un diciembre, que son épocas festivas, lanzan papeletas de un helicóptero diciendo que va a ser nuestro último diciembre en familia. Ustedes no saben el dolor que causan cuando ponen a jugar en una cancha a personas inocentes para jugarse la vida. Ustedes no saben lo que están provocando. Y aún así siguen las órdenes. Ciertamente las historias del conflicto son bastante duras. Lo que cuenta Emily es solo una muestra de la cantidad infinita de relatos atroces que hay en esta guerra. Si me permiten, me gustaría ahondar un poco más en el terreno personal y preguntarles, con todo el respeto, ¿qué creen que fue lo que más les arrebató la guerra? Y aparte de eso, preguntarles, como movimientos sociales, ¿qué pueden hacer para que no vuelvan a suceder este tipo de atrocidades? Realmente lo que más me ha arrebatado la guerra, como les dije anteriormente, yo estuve en la toma guerrillera de Tolivio del Cauca. Sin embargo, la que más me ha afectado y la que más me ha dolido es el atentado a la Escuela General Santander acá en Bogotá. Fue un atentado por parte del ELN en donde murieron 10 personas y aproximadamente quedaron heridas 100. De hecho, incluso yo soy uno de los heridos, pero
Lo que más me ha dolido de esta toma es ver cómo cadetes, como jóvenes con un gran futuro, han fallecido, que iban a ser grandes policías, y no, me parte el alma. Y otra, realmente también hemos sido afectados desde el lado de los paramilitares, ver cómo nuestra fuerza pública es corrompida desde adentro por parte de estos grupos armados apoyados por el Estado, y realmente ver cómo la fuerza pública apoya y financia todos estos movimientos. Realmente no puedo creer que haya sido parte de esta institución tan corrupta. Lo que se debería hacer para afrontar todo esto es arrancar el problema de raíz, arrancar el narcotráfico. Narcotráfico es quien financia todos estos movimientos, estos movimientos al margen de la ley. Y confrontarlos con fuerza, arrancar el problema de raíz. Yo considero que lo que más me quitó la guerra fue las ganas de vivir. Porque yo confié en el Estado, pensando que ellos venían a salvarnos y ayudarnos, cuando realmente salimos más perjudicados por ellos que por los demás. Yo considero que para poder parar estas cosas, necesitamos 3 cosas importantes. Necesitamos reparación, necesitamos justicia y necesitamos aprender de nuestra historia. Porque ocultando esto con tierrita o eran personas sin futuro, no vamos a llegar a nada. Necesitamos actuar desde la cultura, desde la educación, desde el ser. Creo que, teniendo en cuenta esto, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista personal, además de que se ha perdido lo económico, se ha perdido lo material, las casas, he perdido amigos en mis propios brazos, familiares, se han perdido muchas cosas, pero lo que se debe hacer es perdonar. Por más que nos duela a todos, perdonar es la solución. Si no perdonamos ese odio que nos tenemos entre todos, ya sean diferentes instituciones, grupos, como lo quieran tomar, ese odio que es el incentivo de todas estas cosas, si no se perdona esto, ¿cuándo vamos a parar? Hasta que la guerra toque sus casas y que no solamente le quite todo lo que quieren, sino que los haga ser partícipe de esta misma guerra. O sea, hay que llegar hasta ese punto para que de verdad tomen en cuenta lo que está pasando en el país. Es difícil seguir hablando, es difícil. Se me acaban las palabras de lo destrozado que estoy. La guerra me quitó la humanidad, pero eso no quiere decir que quiera que otras personas pasen por lo mismo. Debemos tener en cuenta que, por más difícil que sea, de verdad, con todo el cariño que les tengo, los perdono. Bueno, y que nos escuchen. Qué pena interrumpirte, Carlos, pero creo que deberíamos tomar un momento para respirar. Fue una pregunta fuerte, entonces vamos a un corte comerciales, ya volvemos. ¿Listos? ¿Pueden para grabar? Bueno, estamos al aire nuevamente, queridos invitados. Yo sé que es un tema con el cual podemos durar tardes enteras hablando, es un tema que conmueve, que mueve fibras. Lamentablemente me acaban de informar desde la productora que nos queda poco tiempo, así que considero pertinente redondear. Si me permiten dar una pequeña conclusión, después de haberlos escuchado cada uno de ustedes, es claro que en esta guerra todos fuimos víctimas. Unos más directamente que otros, unos sufrieron más que otros, y lo cierto es que todos estos actos que sucedieron no se pueden cambiar. El pasado no se puede cambiar, pero después de escucharlos creo que, como lo decía Samuel, el perdón es el único arma que debemos usar. Buscar el perdón que no otorgan las balas. Y quizás, de esta manera, buscando el perdón y la verdad, algún día lleguemos a un país en donde se escuchen más las voces de su pueblo que las armas de sus guerreros. Queridos invitados, muchas gracias por estar presentes en esta tarde. Queremos agradecer a todos los oyentes por estar en un nuevo capítulo de Mundial 86. Esperamos vernos en una próxima ocasión y recuerden el lema de Colombia. Siempre estamos a un paso de ser, pero nunca somos. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón.
quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos.